Hola, en esta ocasión damos la bienvenida al Dr. Benjamín Cepeda Ortega, presidente de Compedia. Por favor, doctor, cuénteme, ¿cuándo se fundó Compedia y cuáles son sus objetivos? Compedia significa Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia. Ok. Eso es lo que significa Compedia. ¿Okay? Muy bien. Todo empezó en 1988 en el Instituto Nacional de Pediatría, que es el INP, en Ciudad de México. Se estaba llevando a cabo el Congreso Internacional de Alergia Pediátrica, que estaba organizado por el doctor José Guadalupe Huerta, que era el jefe del servicio del instituto. Entonces se reunieron varios alergólogos pediatras que venían de diferentes partes del país y todos eran egresados del instituto, y ahí nació la idea de formar una sociedad exclusivamente para subespecialistas pediátricos en alergia. Y bueno, pues ya existía un colegio de alergia general que incluía adultos o sea, médicos de adultos y pediatras, pero se quería crear, y entonces fue así como se salió lo que se llama la Sociedad Mexicana de Alergia e Inmunología. Luego todos coincidieron que se necesitaba hacer un foro especial para pediatría, donde se pudiera compartir la experiencia, actualización en cursos, proyectos específicos, porque no es lo mismo el adulto que el niño, ¿no? Claro. Y fue entonces que se juntaron este grupo de tenaces médicos, y en abril de 1989, en Cholula, Puebla, se da la formalidad a la Sociedad Mexicana de Alergia e Inmunología Pediátrica. Y bueno, se acordó inicialmente organizar un congreso nacional cada 2 años, alternándolo con los congresos que se hacían con el otro colegio y los internacionales. En México, la mayoría de las especialidades, por ejemplo, reumas tiene el colegio de reuma, y ahí hay pediatras, reumatólogos, pero no existe la versión solo pediatría. Claro. En cardio pasa lo mismo, en gastro pasa lo mismo, pero nosotros sí hicimos una división, aunque son 2 colegios y aunque existe, por ejemplo, yo puedo pertenecer a los 2, claro, pero sí hicimos la versión solo de tema pediátrico, porque sí cambia mucho, no es lo mismo, y los niños no son adultos pequeños, ¿no? Que luego te dicen, pues, dale la mitad de lo que le das al adulto. No es así. Oh, no. Y entonces, bueno, así se acordó que fuera cada 2 años, y el primer Congreso Nacional de Alergia Pediátrica de esta sociedad fue en 1991. Okay. Actualmente vamos a llevar el 31º. El primero fue en Acapulco, y para 1993, esto fue en 91, en el 93 dijeron, oye, ¿y por qué cada 2 años? Pues mejor hay que hacerlo cada año. Y entonces a partir de entonces se quedó que ya se hiciera cada año. Luego, en 1996, pues fue evolucionando el conocimiento a nivel mundial de la alergia y la inmunología, y entonces, para darle más valor y más peso académico a esta sociedad, se le cambió de Sociedad Mexicana de Alergia e Inmunología Pediátrica al Colegio Mexicano de Alergia, Asma e Inmunología Pediátrica, ¿no? Eso fue en 1996. Y se mantuvo así como Comaipe hasta el 17 de noviembre de 2003. Motivados por los colegios de profesionistas en nuestro país, ya cambia y tiene el nombre actual, que es el Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia. ¿Cuál es la aportación que ha logrado Compedia en estos 20 años? En estos 20 años lo que se ha logrado es difundir a los médicos de primer contacto, que son médicos familiares, médicos generales, obviamente pediatras, y sobre todo es el punto de actualización de los alergólogos pediatras, alergólogos inmunólogos pediatras del país. Y entonces, fíjate que esto es bien importante, porque si vemos las cifras actuales de cómo ha ido avanzando la enfermedad alérgica en el mundo, ha sido algo bien importante. Actualmente habemos 1,000 millones de pacientes alérgicos en el mundo, y se espera que para el 2050 hay alrededor de 4,000 millones. Entonces, y esto obviamente con el cambio climático, el sobrecalentamiento global, que son 2 cosas diferentes que se están conjuntando, pues esto hace que te expongas mucho más temprano. De hecho, si te diste cuenta este año en particular,
la primavera se adelantó un mes. Y esto tuvo un cambio y una repercusión muy importante, porque los pólenes a los que tú estabas expuesto, si eras alérgico a ellos, hasta abril, pues empezaron desde marzo. Esto se ha ido en incremento, esto se ha visto en incremento, y evidentemente el cambio en la evolución de la patología alérgica ha aumentado, y son patologías que inician desde las primeras etapas de la vida. Cada vez ves más problemas de dermatitis atópica, de alergia alimentaria desde los primeros meses de vida. Entonces, sí es un punto importante porque el paciente alérgico se comporta como con patologías recurrentes, ¿no? Que cada mes, cada 15 días tiene algo, otra vez está con moco, otra vez tiene comezón, otra vez le silbó el pecho, y al final asma es una patología alérgica que cada vez estamos viendo mucho más frecuente en la población y que tenemos que conocer, tratar y poder llevar a cabo. Son patologías que si no se curan, sí se controlan. ¿Tienen algún registro de la situación actual en México? Bueno, en los últimos 30 años, nosotros llevamos 20, y en los últimos 30, la prevalencia de asma ha aumentado en la población general, más o menos 300 millones de personas, y la prevalencia mundial está alrededor del 15%. Y seguramente esto va a ir en aumento, ¿no? En América Central y del Sur, alrededor de 40 millones de personas padecen asma, y específicamente en América Latina, 17% de la población está afectada. Sabemos que en México su prevalencia es alrededor del 5 al 10%. En menores de 15 años, 40% de la población presentan datos. Entonces, 40% de los niños inician antes de los 15 años de edad con este tipo de patologías. Entonces, imagínate. Nos reportan que en México 7% de la población vive con asma. Es la 13ª causa de enfermedad a nivel nacional. 13ª causa de enfermedad a nivel nacional. Es la 10ª causa de visitas a los servicios de urgencias. Y tiene una incidencia de 300 casos nuevos por cada 100,000 habitantes. Y bueno, y el paciente que tiene asma al final puede tener rinitis alérgica. De hecho, la coexistencia de problemas alérgicos es muy frecuente. Por ejemplo, el 75% de los pacientes que tienen asma tienen rinitis alérgica o rinoconjuntivitis alérgica. El 50% de los pacientes con rinitis alérgica que te llegan a la consulta por obstrucción nasal, por estornudo, por comezón, tienen asma. 50% de estos mismos pacientes tienen patología a nivel ocular, que es la conjuntivitis alérgica. La patología alérgica más frecuente en piel es la dermatitis atópica. 20% de la población tiene dermatitis atópica, y 80% de estas causas es por alergia. Entonces, sí vivimos en un ambiente donde tienes que conocer. Es una patología que la vemos día con día todos los que nos dedicamos a la medicina, ¿no? ¿La genética también influye o solamente las cuestiones ambientales? Por supuesto, o sea, el antecedente de atopia familiar, ¿qué significa esto? La predisposición genética que tú tienes a producir grandes cantidades de inmunoglobulina E. Y esto va aumentando. Por ejemplo, si mamá es alérgica, tienes un 70% de riesgo de que el niño que vas a valorar en ese momento tenga una patología alérgica. Si esa mamá alérgica, ahora que estuvo de moda Tinder y todas estas páginas, se encontró con el papá alérgico, la mamá de dermatitis atópica se encontró con el asmático, hicieron match, aumenta un 80% el riesgo. Entonces, sí es un tema bien importante. O sea, la predisposición genética en la patología. Mira, la alergia es multifactorial. Sí tiene que ver mucho el aspecto genético, pero también el ambiente donde te desarrollas. Entonces, si de por sí ya traes predisposición y te desarrollas en un ambiente que favorece que lo desarrolles y lo demuestres, pues obviamente se juntan el hambre y las ganas de comer. Por supuesto. ¿No? Y entonces de esta manera los pacientes empiezan, y cada vez vemos etapas mucho más tempranas, ¿eh? O sea, antes te decían que te tenías que esperar hasta los 5 años para saber si el paciente era alérgico. Después dijeron, no, bueno, parece que a partir de los 2, ¿no? Actualmente tú puedes tener un niño que inicia a las 24 horas de vida, a la semana de vida, al mes de vida, con síntomas de alergia. Y lo más frecuente en bebés
las dos patologías más frecuentes. Hay una cosa que se llama marcha atópica o marcha alérgica, Sí. que te cuenta la evolución natural de las patologías alérgicas. Ujú. Y las dos primeras manifestaciones son a nivel de piel, como dermatitis atópica, y a nivel gastrointestinal, como alergia alimentaria. De hecho, 90% de la presentación de una marcha atópica va a ser en piel y un 60% a nivel gastrointestinal. Entonces este chiquito que está empezando ya con síntomas en dos mucosas, después de los 2-3 años, pues obviamente ya se sensibiliza a aeroalergenos, pólenes de árboles, pastos, malezas, que es bien importante que tú hagas un estudio del paciente en la zona donde vive. Nada me sirve vivir aquí en Metepec e irme a Houston a hacer las pruebas o irme a otro lugar, pues porque voy a estar en contacto, o sea, me van a medir o me van a probar una cantidad de antígenos a los que ni siquiera estoy expuesto. Y entonces, sí es bien importante. Aparte se ha puesto de moda la alergia y todo lo que no saben qué es, y todo lo que tiene roncha, y todo lo que tiene comezón, es alergia hasta demostrar lo contrario, ¿no? Sí. O ahorita, lo que estamos teniendo con estos cambios, con el calor que está haciendo, estamos teniendo mucha exacerbación de rinitis vasomotora, que no tiene nada que ver con alergia. Y no sé si has escuchado, Judith, que de repente te dicen, es que soy alérgico al sol, soy alérgico al frío, soy alérgico al aire acondicionado. No. Tenemos muchos irritantes en el ambiente, el sol, el frío, el aire acondicionado, la contaminación. Lo que estamos respirando hoy en día con todas estas exhalaciones volcánicas, cada año organizamos un congreso para la actualización de los alergólogos pediatras, que inclusive van también alergólogos de adultos, y de, obviamente, toda la población de médicos que está en contacto. Relacionados. Sí, claro. Exacto. Porque para que tú llegues como paciente a un alergólogo pediatra, pasaste por lo menos por 3 médicos generales, por 2 o 3 pediatras, entonces ya llevas 6 médicos antes de llegar, mínimo. Hay ocasiones que han pasado por 10, ¿no? Entonces creo que sí debemos de estar sensibilizados y sí tenemos que saber manejar una patología tan frecuente en la población, ¿no? ¿Cuántos alergólogos pediatras hay en México? Alrededor de pediatras, yo creo que somos alrededor de 350 a 380 alergólogos pediatras en el país. Ajá. Entonces, pues sí, obviamente, si eso lo traspolas a la población que somos, pues está canijo, ¿no? Pero sí es importante y sí es un congreso de alto impacto porque traemos actualizaciones en asma, actualizaciones en rinitis alérgica, en dermatitis atópica, en anafilaxia, que es la presentación más grave que pone en peligro tu vida. Es la presentación más dramática de una alergia. En alergia alimentaria, alergia a medicamentos. Ahora estamos teniendo mucho tema también con los medicamentos, que mucha gente te dice, soy alérgico a la penicilina, y ni era cierto, ¿no? Alergia a himenópteros, abejas, abejorros, avispas, ¿no? O sea, que hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? Me picó el mosquito. Bueno, eso no te va a matar, pero si eres alérgico al veneno de himenópteros, pues sí puedes tener un problema grave. Sí, a los perros y gatos, ¿no? Perros, oye, exacto, ahorita, que ¿sabes qué? Pobres, porque son los primeros culpables de todo. Y no ahorita con la moda de perrijos y gatijos que todo el mundo quiere tener y de repente, no, ya me hizo problema y se les hace fácil deshacerse del animal. Exacto. Y entonces, a ver, investiga primero y hay una solución al problema, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que sí influye de una manera muy importante por la alta incidencia que estamos viendo en la patología alérgica. ¿Cuántos días durará el congreso? 10 al 13 de julio, la ciudad de Monterrey, en Cintermex, tienen que estar. Principalmente a quienes va dirigido el congreso. Va dirigido a alergólogos pediatras, alergólogos de adultos, alergólogos inmunólogos, pediatras y adultos. Los de primer contacto son pediatras, médicos internistas, médicos familiares, médicos generales, toda la gente que esté involucrada y también inclusive personal paramédico, ¿no? O sea, la enfermera que te ayuda en el servicio, ¿no? Que están siempre bien involucrados y que entre más conocimiento tenga la población, mejor va a ser la ayuda del paciente con este tipo de patología. Por ejemplo, no sé si lo ves actualmente en las escuelas, ¿no? ¿Cuántas veces llega el niño ya con restricción alimentaria
y el tener esa cultura para poderlo llevar a cabo y decir, ay, no creo que le pase nada si le doy de comer tantito, no sé, trigo, ¿no? Que me dijeron que era alérgico, pero pues, ¿qué le puede pasar? No, a ver, espérame, el peor enemigo de un paciente con una alergia es la gente que está cerca de él, porque la misma familia, los papás, de repente llegan con todo esto, información a los familiares cercanos, abuelos. O sea, la abuela es de, ¿cómo crees que le voy a quitar estos alimentos? Pues, ¿cómo crees que no? Pues se está poniendo mal, lo he tenido que internar, el niño ya me hizo crisis, necesito que me ayudes, ¿no? ¿Cuántos asistentes se esperan tener en este congreso? Normalmente, fíjate que muy buena pregunta, normalmente van alrededor de 1,200 y estamos esperando alrededor de 1,400, 1,600. Va a haber conferencias, iniciamos con plenarias y va a haber conferencias simultáneas, va a haber talleres, va a haber taller de anafilaxia, del manejo de anafilaxia, va a haber taller de metodología de la investigación para que sepas cómo redactar un artículo médico, cómo poder redactar trabajos de investigación. Va a haber taller sobre errores innatos de la inmunidad, lo que antes conocíamos como inmunodeficiencias, que también es un tema bien importante y frecuente, y que la gente de repente no sabe ni qué pasa y por qué se está enfermando tanto el chamaco, y pues lo que tienes que descartar es que no tenga una inmunodeficiencia, que ahora se llaman errores innatos de la inmunidad. Va a haber obviamente talleres específicos para alergólogos. Va a haber, se van a tocar temas de actualidad como estamos ahorita, el manejo del paciente con alergia alimentaria, alergia a medicamentos, el uso obviamente y el manejo del paciente con alergias específicas como es la proteína de la leche de vaca. Se va a hablar también del tema, fíjate que nos toca ver también mucho paciente con problemas de autoinmunidad, donde el reumatólogo tiene mucho que ver, entonces también se van a tocar los problemas autoinmunes, que tienes que también tener hacer un buen diagnóstico para que tengas una mejor evolución de este tipo de patologías, ¿no? Tenemos nuestro anual concurso Jaque Mate, que es donde participan es un concurso donde todos los centros formadores de alergia del país participan con 2 presidentes y lo que hacen es participan es un conjunto de preguntas que se hace, es un concurso de preguntas, es un concurso académico donde se les manda la información más actual y las patologías más frecuentes que hay ahorita y lo más nuevo en cuanto a patología alérgica e inmunológica. Y entonces es un concurso académico en el que los centros participan y ganan el mejor centro, el que esté mejor. ¿Cuántos centros son? Son 17 centros a nivel nacional. Actividades sociales, obviamente tenemos lo que es la inauguración, tenemos la cena de clausura, hay una obviamente cena para profesores, en donde se les agradece a los profesores, y estamos también planeando tener un programa social para los acompañantes, que sea esto también. Fíjate que Compedia surgió con un tema de hacer algo familiar, que la familia de alergólogos pudiera trasladarse. De hecho, por eso se hacen esas fechas. Sabes que ya son fechas en las que los niños salieron de vacaciones o están a punto de salir para poder hacer un congreso familiar. Entonces que acudas con tu familia y mientras tú te estás actualizando, tu familia la está también gozando, ¿no? El año que entra nos vamos a ir a Puerto Vallarta. También buscas esta parte de que sea también inversión para la familia, ¿no? Pues que los esperamos. Creo que lo más importante es la presencia de los médicos, ¿no? El congreso lo hacemos todos y el que estemos ahí presentes. La actualización médica continua es muy importante. Siempre que estudias medicina sabes que ahí no acaba todo y que va a seguir actualizándose el conocimiento, pero nuestra presencia es el principal factor que motiva a que sigamos teniendo este tipo de actividades académicas, y que los espero en Monterrey con los brazos abiertos y con todo el empuje y todas las ganas de aprender para mejorar sobre todo la vida de los pacientes que están a nuestro alcance.
Agradecemos al Dr. Benjamín Cepeda Ortega, presidente de Compedia, y recuerdo y os esperamos en Monterrey del 10 al 13 de julio en el Congreso número 31 del Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Inmunología Clínica y Alergia.